Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy tenemos a dos muy especiales invitadas e invitados. La profesora Silvia Juliana Correa Parra, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Para todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente a este espacio de gran reflexión y de conversación. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de ti antes de comenzar, profesora Silvia. Claro que sí. Yo soy licenciada en Lengua Castellana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tengo una especialización de esta alma mater de la Universidad Industrial de Santander en docencia universitaria y soy magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Actualmente me desempeño como profesora tiempo completo del programa de licenciatura en lengua castellana e inglés de la Universidad Cooperativa de Colombia y pues estamos precisamente abriendo estos espacios de reflexión y conversación con nuestros estudiantes que de una u otra manera se toman esa bandera y quieren ser, digamos que replicadores de toda la información que nosotros hacemos desde el programa y sobre todo pues dándoles el espacio a que ellos sean también los comunicadores de que todo lo que nosotros hacemos en el aula de clase, no solamente desde el curso de nosotros que para el día de hoy nos atañe, que es inclusión educativa, sino también cómo a través de esta licenciatura, con los programas que nosotros tenemos y también con esta posibilidad de conexión interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander, podemos abrir más espacios académicos. Muchísimas gracias por esa gran presentación y por ese gran mensaje. También nos acompaña el estudiante Juan Góez. Háblanos de ti, estimado compañero. Muchas gracias. En este momento estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura en Lengua Castellana e Inglés. Es un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes y hablar de un tema muy importante, la educación. La inclusión educativa, como bien hemos estado trabajando tanto en el programa del lunes pasado como en este. Bueno, ¿qué podríamos decir acerca de esta segunda parte? Bueno, en esta segunda parte de esta podcast, lo que nosotros queremos brindar o poder hacer una reflexión un poquito es más que poder abrazar la diversidad, que es como la temática central y el nombre central, es mirar de qué manera las instituciones educativas juegan ese rol importante precisamente en todo lo que tiene que ver la inclusión. Cuando nosotros hablamos de inclusión estamos hablando de una gran diversidad de facetas, no solamente en cuanto a diversidad de pensamientos, sino también todo ese abanico de posibilidades que la misma sociedad poco a poco nos está mostrando y que es un reto que desde la propia educación se tiene que abordar. Entonces, desde nuestro curso en inclusión en el aula, hemos hecho un sinnúmero de actividades con nuestros estudiantes, del mirar ese rol, no solamente del profesor, sino cuál es también el papel protagónico que deben tener todas las instituciones precisamente para abordar la inclusión, para abordar cuáles son las estrategias que se deben abordar desde la pedagogía, desde la diversidad de estrategias de enseñanza y aprendizaje en todas las facetas de formación, desde el preescolar, la básica primaria, la básica media profesional y también la universidad y toda la parte de formación que se tiene actualmente. Entonces poder mirar
cuál es realmente el papel de las diversas instituciones y cómo podemos desarrollar diversos planes para que la inclusión realmente se vea visible en el aula. Hay una, realidad que sí o sí nos hemos estado planteando y es esa. Ya hablábamos en el programa anterior de lo que era el rol del docente. Ahora, como bien lo acabas de precisar, el rol de las instituciones en esa misma realidad como lo viene a ser la inclusión educativa. Hay un pequeño fragmento de la misma UNESCO en el 2020 frente a esa misma inclusión educativa. ¿Qué podríamos decir acerca de ese fragmento? Claro que sí. Los sistemas educativos deben tratar a todos los educandos con dignidad a fin de superar las barreras, elevar el nivel alcanzado y mejorar el aprendizaje. Los sistemas no deben etiquetar a los educandos, una práctica adoptada con el pretexto de facilitar la planificación y la impartición de las respuestas educativas. Los educandos tienen identidades múltiples e interrelacionadas. Además, ninguna característica está asociada a una capacidad predeterminada de aprender. ¿Qué podemos decir a partir de ese mismo fragmento, estimada profesora Silvia? Claro, es un fragmento muy importante que nos da la UNESCO en el año 2020, donde precisamente esta cita recuperada nos lleva a plantearnos cómo podemos crear sistemas educativos más inclusivos y equitativos que reconozcan y respeten la diversidad de identidades y la capacidad de los educandos sin etiquetarlos ni llamar sus oportunidades de aprendizaje. Esto nos invita a considerar cómo diseñar entonces entornos educativos que fomenten la dignidad, la igualdad y el crecimiento de todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales. Además, nos desafía a cuestionar las prácticas tradicionales que podrían estar perpetuando desigualdades y a buscar soluciones que promuevan una educación verdaderamente inclusiva. Es cierto, y ya con esto en mente nos resulta interesante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo las instituciones académicas han adaptado sus políticas y prácticas para garantizar la equidad educativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia o capacidades diversas distintas? A partir de esto mismo que acabamos de presentar como, la introducción misma de esta segunda parte, creo que esa misma pregunta se podría dejar como cuestión al pensamiento a nuestros oyentes para que en esta breve pausa se puedan ir cuestionando a partir de la misma. Por tanto, si quieres, ¿podrías volver a plantearla? Claro que sí. Sería cómo las instituciones académicas han adoptado sus políticas y prácticas para garantizar la equidad educativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia o capacidades diversas distintas. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, el cual es el poder abrazar la diversidad y poder mirar el rol de las instituciones hacia la educación inclusiva. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Claro que sí, para poder entender esta pregunta tenemos que también entender un poquito sobre ese marco legal que nosotros tenemos actualmente en nuestro sistema educativo, teniendo en cuenta que todo nuestro sistema se regula por diversos marcos legales, de resoluciones, decretos y demás, y es muy importante tener en cuenta que las instituciones educativas deben abordar este desafío
Y para poder abordar este desafío hay que también hablar de algo muy importante que es el SIMAD o el Sistema Integrado de Matrícula. Es una herramienta muy importante diseñada para facilitar procesos de inscripción y registro de estudiantes, pero su importancia va más allá de eso. Así es, el SIMAD también es un apoyo crucial para las instituciones educativas en la identificación, reporte y seguimiento de estudiantes con discapacidad, ya que incluye una variable en su registro. Claro, asimismo y especialmente que también es un aspecto muy importante porque contribuye a la implementación del decreto 1421 del año 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Es importante destacar que el SIMAD no busca etiquetar a las personas, sino identificar los apoyos necesarios con el fin de promover su desarrollo integral, y las categorías de discapacidad que comprende son diversas, ya sean físicas, auditivas, visuales, intelectuales, psicosociales, múltiples y sordoceguera. Claro, Juan, ahora podemos entender las funciones que abarca el SIMAD. En cuanto a la discapacidad, podemos adentrarnos también en el proceso de identificación, reporte y seguimiento. El proceso se divide en 5 etapas sucesivas y en cada una participan varios actores. Cuéntame un poquito más. Exactamente. Tenemos a las secretarías de educación, los funcionarios encargados del SIMAD, las familias y, por supuesto, en las instituciones educativas. Pero hoy nos centraremos en el papel que juegan estas últimas en cada etapa. Claro, tenemos que tener en cuenta el papel importante y predominante que tienen las instituciones educativas. Comencemos con la etapa de formación. Aquí las instituciones educativas se encargan de capacitar a su personal en temas relacionados con el SIMAD y la variable de discapacidad incluida en él. Y es crucial tener en cuenta que este personal esté bien capacitado para garantizar que el proceso de identificación y manejo de la información de los estudiantes con discapacidad se realice de una manera adecuada. Claro, en la etapa de identificación, la institución educativa recibe y analiza la documentación proporcionada por las familias de los estudiantes con discapacidad para certificar su condición y el historial de atención recibida. Luego de esta etapa viene la etapa de reporte, donde la institución decide si es necesario incluir al estudiante en la variable de discapacidad del SIMAD y en qué categoría asignar su discapacidad. Y Juan, en la penúltima etapa, control de calidad. Esa palabra es muy importante, calidad de la información. La institución educativa realiza entonces un proceso para garantizar la calidad y veracidad de los datos recopilados. Y finalmente llegamos a la etapa más importante, la cual es el uso de la información. Aquí es donde las instituciones aprovechan los datos recopilados para implementar estrategias de acogida y bienestar, ajustar el currículo y proporcionar formación e información a los docentes. Claro, este proceso entonces evidencia el papel crucial que las instituciones educativas desempeñan en la formación de los estudiantes con discapacidad, asegurando su bienestar y facilitando trayectorias educativas completas. Para resumir, el SIMAD es mucho más que una herramienta de gestión de información. Este es un aliado fundamental en el camino hacia la inclusión educativa, a través de un proceso cuidadoso de identificación, reporte y seguimiento. Las instituciones educativas pueden garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad. Claro, exactamente, Juan. La inclusión no solo es una responsabilidad, es un derecho y es responsabilidad de todos nosotros, de cada una de las personas que están en la comunidad, no solamente profesores, sino también todo el equipo de apoyo que todos los estudiantes deben tener, profesionales de la salud, educadores, padres de familia, acciones comunales, todas las personas que de una u otra manera intervienen para que la educación y la inclusión se pueda desarrollar. Es responsabilidad de todos como sociedad asegurar este derecho se pueda cumplir plenamente en las instituciones educativas. Hay algo que justamente se está planteando ahí, es aquella herramienta que deben tener las instituciones y que deben garantizar ese acceso a los estudiantes mismos. Me cabe ahí una cuestión que quizás
quisiera escucharlo respecto a aquello, y es aquello de la inclusión, viéndolo como el hecho de poder darle una educación certera y precisa a aquella persona que presenta alguna discapacidad, en este caso física. Sería excluyente, por ejemplo, que aquellos y ellos tengan una institución aparte. Por ejemplo, en Bucaramanga existía algo que llamaba el IPA, Institución de Problemas de Aprendizaje, algo que ya hoy en día no está funcionando, dado que había una normativa que era la inclusión misma en todos los colegios, independientemente que todos aquellos debían estar en las mismas aulas. Bueno o malo, no vendrían esas categorías, pero ¿qué tan preciso es aquel ejercicio que se pretendió realizar? Quisiera dar un ejemplo de mi vida, en la cual viví mi etapa de primaria, y yo veía cómo había un salón especial para estas personas con discapacidad, y hoy en día me di cuenta que eso pues es un error, ya que pues ellos se sienten excluidos, y hoy en día es necesario que todos se sientan en una igualdad para una educación correcta. Mira, tenemos muchísimos casos, y la licenciatura en lengua castellana como formadora de formadores podemos evidenciar. Ahora actualmente en los colegios tienen esa responsabilidad de tener aulas diversas, por así decirlo, o aulas inclusivas, que es como el término que más escuchamos en las instituciones educativas donde vamos a hacer nuestras prácticas. Y hay un ejemplo muy bonito que es el que se puede desarrollar en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Ellos están tratando de hacer el ejercicio de inclusión con aquellos niños que son sordos y aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad física. Han adaptado la infraestructura de su colegio, han potencializado la formación de los profesores, porque digamos que esto es un conjunto, esto no es solamente recibir a los niños con algún tipo de discapacidad, sino todo el andamiaje que debe asumir la institución educativa para efectuar esa inclusión en el aula. Entonces va más allá del poder recibirlos, va más allá de generar los espacios, de que una profesora le dé un instrumento o unos recursos a los niños, va mucho más allá. Y aquí también tenemos que poder hablar un poquito del PIAR, del Plan Individual de Ajustes Razonables. Este documento es toda esa planeación, todo ese ajuste que se debe realizar a cada niño o a cada individuo según su condición, ya sea física, cognitiva, cualquier tipo de discapacidad entra allí. Pero es una de las formas que tiene el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación de verificar que efectivamente se estén desarrollando procesos inclusivos en el aula. Que nos falta mucho trasegar, sí. Que estamos apenas avanzando en las instituciones para que las instituciones tomen como un prototipo mucho más confiable y mucho más riguroso para llegar a una inclusión. Sí, pero creo que vamos en un buen camino. Creo que las instituciones poco a poco se han dado cuenta de la gran importancia de esto. Ya no encontramos tantas instituciones como las mencionabas tú, de que son instituciones particulares para X niños, sino que ya vemos cómo los colegios por lo menos entran ya en el ejercicio de la reflexión, entran en el ejercicio de poder formar a sus profesores en sistemas brailes, en lenguaje de señas, en mirar diversas estrategias que les ayuden a poder incluir a ese niño. Entonces, desde la licenciatura miramos también todas estas opciones para que nuestros profesores en formación salgan con esas habilidades ya listas, conozcan qué es un PIAR, que sepan cómo desarrollarlo, que sepan a través de la práctica cómo desarrollar diversas actividades de estrategias que les permitan a ellos poder fomentar esa inclusión en el aula. Y pues también invitamos a todos los colegios que nos puedan escuchar, a aquellos profesores que de una u otra manera podamos tener casos de inclusión en el aula, que los contemos, que busquemos la forma de sistematizar, que busquemos la forma de contar qué se hace al interior de las aulas, porque eso motiva a los demás profesores. No hay nada más bonito cuando un profesor muestra, mira lo que estoy haciendo en mi aula de clase, y en mi aula tengo a un niño con esta discapacidad, pero es un niño versus un gran porcentaje de estudiantes regulares, y mostrar y contar esa experiencia me parece que es algo único que posibilita que otros colegios e instituciones pues se vayan adentrando.
Y es muy importante que las instituciones se lleven de la mano con los profesionales y las familias de las personas con discapacidad. Esto con el fin de tener recomendaciones y ayudar en su proceso de educación. Es muy preciso lo que dice la profesora, y es el hecho de también como poder sistematizar más esas experiencias de los mismos docentes, de las mismas docentes que afrontan y enfrentan ese tipo, digamos, de realidades mismas. También pues la experiencia del compañero que también mencionaba como un aula, ¿no? Allá están ellos, acá estamos los normales, allá los anormales, en otras palabras, algo que es muy peyorativo y despectivo. Entonces, claro, se entiende la inclusión como una necesidad donde se supone que aquel que forma recibe, y eso tengo entendido por lo que he podido aprender, digamos, en estos 2 capítulos, aquellos que están formando adquieren esas capacidades para poder también formar, formando formadores, como bien la profesora acababa de mencionar. Antes de cerrar, ¿qué quedaría por decir frente a esta realidad que sí o sí nos está, que está muy presente? No solo también en el tema, digamos, de las discapacidades físicas, sino también aquellas cognitivas, los que quizás no aprenden al mismo tiempo que otros, que se les evalúa siempre a todos por igual y por normativa. ¿Qué decir frente a aquello también? Bueno, es una oportunidad que tenemos de seguir reflexionando. Digamos que la educación, lo lindo de la educación es eso, la reflexión y la acción. Reflexión, acción. Es algo que nosotros como profesores nos identifica. La investigación de nuestra propia práctica es algo que nosotros estamos permanentemente haciendo. Entonces la inclusión, como te decía anteriormente, va mucho más allá del abordaje pleno de las discapacidades, porque todos los profesores debemos conocer cuáles son todas las discapacidades que existen. No solamente vamos a encontrar discapacidades físicas, que son, digamos, como las más comunes, sino que también vamos a encontrar otro tipo de discapacidades que van un poco más allá de lo físico y lo cognitivo, por ejemplo, como las discalculias, las dislexias, las disgrafías, o sea, una cantidad de cosas que si uno lo ve hay que reflexionar sobre eso y conocer, porque una cosa es saber que existe y otra muy diferente es cómo lo abordo en el aula. ¿Qué hago yo como profesor para que ese estudiante que tiene cualquier discapacidad pueda desarrollar la actividad que el resto de sus compañeros están realizando? Y bueno, como reflexión o poder inyectar ahí un poquito más a la reflexión de nuestros estudiantes y nuestros oyentes es: la educación inclusiva en Colombia ha evolucionado significativamente a través del tiempo, pero persisten desafíos que debemos seguir ahondando, que requieren esfuerzos continuos para garantizar una educación de calidad y equidad para todos. Como sociedad, es necesario un trabajo conjunto de todos nosotros para siempre llegar un poquito más allá y tener procesos significativos y aprendizajes invaluables en nuestros estudiantes. De verdad agradecemos a la profesora Silvia, al compañero Juan, por esos aportes que nos han podido dar en el programa del día de hoy. Inclusive es algo que no se había ya hablado anteriormente, sino que hoy se está profundizando aquí en conversaciones filosóficas el tema justamente de la inclusión en la educación. Como bien en el programa anterior mencionábamos el rol del maestro, aquella transformación y giro de no verse como una madre, un padre, sino ya un agente distinto frente al tema de la transformación de la realidad de aquellos que están formando, y hoy ya con las instituciones plenamente que entran a la acción, en este caso el CIMAD y las que también mencionaba la profesora Silvia. De verdad agradecemos por sus aportes, por también esa tarea de generar ese camino en el tema de la inclusión. ¿Algo ya antes de despedirnos? Agradecerles a todos por el espacio, agradecerles al programa de Filosofía WIS por la invitación, a la profesora Natalia Mendoza también, que nos abrió las puertas aquí a esta importante emisora, a nuestros estudiantes que nos acompañaron en el día de hoy y a todos nuestros oyentes que están muy juiciosos y atentos a estas reflexiones filosóficas que desde la educación y desde
la discapacidad y la inclusión en el aula se pueden generar. Muchísimas gracias por la sintonía. Los invitamos a que sigan escuchando estos espacios de reflexión y nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por este espacio, es una experiencia más y a nosotros estudiantes seguir aprendiendo, seguir evolucionando y que estas personas con discapacidad se sientan acogidas en un futuro. De verdad, nuevamente agradecemos a la profesora Silvia, también al estudiante compañero Juan Góez. Y bueno, gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.